Vamos a comenzar con el práctico. Una economía posee los siguientes recursos: 10 unidades de tierra, 5 unidades de trabajo y 3 unidades de capital. Recuerden que son los recursos productivos. Y se producen dos bienes, alimentos y vestidos. Para producir alimentos se utiliza solamente tierra y trabajo. Y para producir vestidos se utiliza capital y trabajo. Vieron que el recurso en común es el trabajo. La tierra y el capital la utilizan por separado. Bueno, los siguientes cuadros me muestran las posibilidades de producción. Me muestra que para producir alimentos utilizo 10 unidades de tierra y puedo utilizar hasta 5 trabajadores. Para producir vestidos utilizo 3 unidades de capital y también puedo utilizar hasta 5 trabajadores. Recuerden que solamente la economía cuenta con 5 trabajadores, por lo tanto los va a tener que compartir en la producción de alimentos y de vestidos. Con la tierra y con el capital no hay problema porque se utilizan solamente para la producción de alimentos en el caso de la tierra y para la producción de vestidos en el caso del capital. Bueno, en la primera parte del ejercicio me pide graficar la FPP. Recordemos que la frontera de posibilidades de producción lo que me muestra son todas las combinaciones o todas las posibilidades que tengo para producir alimentos y vestidos utilizando todos los recursos productivos. En esta economía utilizábamos capital, tierra y trabajo, ¿no? Entonces, para producir al máximo, para producir sobre la frontera de posibilidades de producción, tengo que asegurarme de utilizar todos los recursos productivos. Con la tierra y con el capital no tengo problema porque no era un recurso compartido. El tema es el trabajo. El trabajo lo van a compartir entre alimentos y vestidos y la economía solamente cuenta con 5 trabajadores. Así que lo que tengo que hacer es ver cómo reparto la cantidad de trabajadores, qué opciones tengo, qué combinaciones puedo lograr. Entonces antes de graficar, me hago un cuadro y pongo trabajo produciendo alimentos, trabajo produciendo vestidos, alimentos y vestidos. Y ahí empiezo y digo, bueno, si no pongo ningún trabajador a producir alimentos y los 5 trabajadores que tengo los pongo a producir vestidos, voy a poder producir 0 alimentos y 30 vestidos. ¿De dónde saco el 30? De la tabla que me dan de las posibilidades de producción. Voy y miro, 5 trabajadores producen 30 vestidos. ¿Tá? Lo mismo con el 1. Un trabajador produciendo alimentos y 4 produciendo vestidos. Voy a las tablas que me da la letra y me fijo, un trabajador cuánto produce, en este caso produce 50 alimentos, y 4 trabajadores en vestidos, ¿cuánto producen? Producen 28. Y así sucesivamente. Ven que lo que no puedo hacer es pasarme de 5 trabajadores. Si ustedes suman las dos columnas, siempre les da 5. ¿Por qué? Si yo utilizo menos de 5 trabajadores, no voy a estar sobre la FPP. Y si utilizo más, voy a estar en los puntos inalcanzables porque no cuento con más de 5 trabajadores. Y ahora sí, con los datos que obtuve en alimentos y vestidos utilizando siempre 5 trabajadores, puedo graficar. Alimentos lo voy a poner en el eje de las Y y vestidos lo voy a poner en el eje de las X. Pero eso ustedes lo pueden cambiar que no va a generar ningún inconveniente. Entonces, empiezo a ubicar los puntos en el gráfico. El primer punto que ubico, por ejemplo, sería el 0 de alimentos, ¿tá? Y 30 de vestidos. Vieron que va en el eje de las X. Después sigo el 28 con el 50, el 24 con el 90, el 18 con el 120, el 10 con el 140 y por último el 0 vestido y 150 alimentos. ¿Tá? Y una vez que tengo todos los puntos, los uno. La parte 2 me pide indicar los puntos eficientes, ineficientes e inalcanzables. ¿Cómo hago esto? Bueno, por el teórico ustedes saben que los puntos eficientes son los que están sobre la FPP. Entonces busco puntos eficientes sobre la frontera. Recuerden que primero ponemos la X, el valor de la X, y después ponemos el valor de la Y.
Un punto eficiente es el 10 y el 140. Otro, por ejemplo, es el 18 y el 120. Otro es el 24 y el 90. Recordemos que los puntos eficientes son eficientes porque utilizan todos los recursos productivos. Por eso tuvimos que hacer el cuadro anterior para poder graficar la frontera. Después tenemos los puntos ineficientes, que eran los que se encontraban por debajo de la FPP, que son los puntos en los que los recursos no se utilizan todos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que decíamos, no sé, que hay desempleo? O sea, en este caso, por ejemplo, utilizaría menos de 5 trabajadores. No estaría utilizando los 5 trabajadores. Y yo ahí marqué, ustedes también pueden marcar otros. Marqué, por ejemplo, el 10 y el 50, X primero, y después el 18 con el 50 y el 10 con el 90. Y por último, los puntos inalcanzables. ¿Cuáles eran? Son los que están en azul, los que están por encima de la frontera. ¿Por qué estaban por encima? Porque no había recursos disponibles. ¿Cuáles pueden ser los puntos inalcanzables? Ven que yo los voy buscando. Uno, subí, por lo que hice fue subir por el 10 y lo uní con el 150. Entonces ahí tengo un punto, 10, 150. Después subí por el 18 y lo uní con el 140. Ven que me quedan por encima de la FPP. Otro punto, 18 con 140. Y después elegí el 24 con el 120, pero hay muchísimos más, hay muchísimas combinaciones que ustedes pueden seguir buscando. Bueno, la parte 3 me pedía graficar la nueva frontera de posibilidades de producción si se produce un aumento del 15% de los trabajadores. Entonces, lo que hice fue multiplicar a la columna de alimentos por 1,15 y a la de vestidos por 1,15. Ustedes lo van a ver en matemática o capaz que ya lo están dando, cómo hago un aumento de porcentajes. Tienen dos formas. Una forma rápida que es al 100% le agrego un 15, ahí me quedaría 115, pero por porcentaje yo no puedo multiplicar. Entonces al 115 lo divido entre 100 y me queda 1,15. Entonces multiplico a cada valor por 1,15 y ahí le hago el aumento del 15%. La forma más compleja, o sea, que es la que ustedes conocen en realidad, que es en 2 pasos, sería calcular el 15% y a eso sumárselo. ¿Tá? Pero van a ver que cuando vean en matemática la parte de interés simple e interés compuesto, van a ver esto. O sea, si yo quiero aumentarle a algo el porcentaje, lo que hago es multiplico al valor que quiero aumentar por 1, el porcentaje que me digan. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso, este es 1,15. Tengo que tener cuidado cuando es menor a 2 cifras. ¿Por qué? Porque tengo que dividirlo por 100, ¿no? Cuando es un 8%, tengo que multiplicar por 1,08. ¿Tá? Entonces, lo que hice fue, a cada valor de alimentos y a cada valor de vestidos lo multipliqué por 1,15. Y formé una nueva frontera de posibilidades de producción y la grafiqué por encima de la otra. Ven que la frontera se desplazó a la derecha por un aumento de los recursos productivos. Igualito a lo que vimos en el teórico. ¿Se acuerdan en el teórico que vimos los desplazamientos? Bueno, acá lo vemos en el práctico. La frontera de posibilidades de producción se desplaza a la derecha. Bueno, la parte 4 y última es el cálculo del costo de oportunidad. Para calcular el costo de oportunidad, lo primero que tengo que hacer es volver a copiar el cuadrito. El cuadrito que ustedes armaron para el gráfico de la frontera de posibilidades de producción. No agarro los cuadros de posibilidades de producción que me da la letra, sino que agarro el cuadrito ya transformado. Entonces, en una columna voy a poner los alimentos, en otra vestidos y en la última el costo de oportunidad. Recuerden, fórmula del costo de oportunidad, la cantidad renunciada dividido la cantidad aumentada. Primero que nada veo a ver cuál sería la cantidad renunciada y cuál sería la cantidad aumentada. Si ustedes miran la columna, los vestidos son los que van renunciando, van bajando. Y los alimentos son los que van aumentando. Entonces, empiezo punto por punto. Vieron que son varios costos de oportunidad que voy a calcular.
En el primer punto pasé de 30 vestidos a 28, o sea que renuncié a 2 vestidos. Y pasé de producir 0 alimentos a 50, gané 50 alimentos. Eso me da 0,04. ¿Qué quiere decir ese 0,04? Que si quiero producir un alimento más, renuncio a 0,04 vestidos. Y así sigo, paso del 28 al 24, o sea, paso de producir 28 vestidos a 24. Renuncio a 4 vestidos para aumentar de 40 alimentos, paso del 50 al 90. Y así lo sigo hasta llegar al último que miren, paso de producir 10 vestidos a producir 0 vestidos. ¿Cuántos vestidos renuncié? 10. Y paso de producir 140 alimentos a 150, renuncié también a 10. 10 dividido 10 me da 1. Entonces, en ese caso, si quiero producir un alimento más, renuncio a un vestido, cambio un alimento por un vestido. En ese punto, en los demás vieron que es menos la cantidad que deja de producir de vestidos. ¿Tá? Pero quedó claro que el 0,1, por ejemplo, lo que me dice es que si quiero producir un alimento más, renuncio a 0,1 vestido. Si quiero producir un alimento más, renuncio a 0,2, a 0,4 hasta llegar al 1. Y así se calcula el costo de oportunidad.